Les voy a explicar qué es y para qué sirve un multímetro o tester. Es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas, ya sea mide intensidad, resistencia y potencia. Básicamente un multímetro está compuesto por una perilla, los bornes de conexión, que dependiendo las magnitudes o lo que queramos hallar, va conectado los cables con punta. Entonces está el COM, que es para conectar el cable negro. Está estos dos, que es para conectar el cable rojo dependiendo de las magnitudes que vayamos a buscar, ya sea voltios o ohmios, o ya sea amperios en este borne de esta parte. Bueno, les voy a explicar qué es y para qué sirve una protobar. Una protobar es un tablero con orificios que se encuentran conectados eléctricamente entre sí de manera interna, habitualmente siguiendo patrones de línea, en el cual se pueden insertar componentes electrónicos, resistencias, LEDs. Básicamente una protobar en el interior es así y está compuesta por el canal central, que es la región localizada en el centro de la protobar. Se utiliza para colocar los circuitos integrados, y estos dos se llaman voces. Los voces se localizan a ambos extremos de la protobar, se presentan por una línea roja y son los polos positivo y negativo de la protobar. Un circuito serie, ¿cómo se resuelve utilizando la ley de Ohm? Bueno, lo primero que necesitamos es una protobar para poder montar nuestro circuito, 3 resistencias, y necesitamos los cálculos y las fórmulas. Bueno, entonces vamos a hallar primero las resistencias. Por ejemplo, acá tenemos una resistencia, y para hallar las resistencias, dependiendo del color que uno tenga, pues es el valor de cada resistencia. Entonces, digamos, esta es azul, rojo y naranja. Entonces acá vendría siendo, acá azul vale 6, rojo vale 2, y la tercera cifra es la que multiplica, que es por 100. Esos 6.2 kilo ohmios. La siguiente resistencia es esta, que vendría siendo café, gris, naranja, que café equivale a 1, gris equivale a 8 y naranja es por 1000, que eso da 17.8 kilo ohms. La tercera resistencia es rojo, negro, rojo, que eso equivale a 2 kilo ohms. ¿Cómo hacemos para rectificar eso? Utilizamos el voltímetro. Con la ayuda del voltímetro, lo que hacemos nosotros es, utilizando las dos puntas que vienen con el voltímetro, ponemos una punta a un extremo de la resistencia y la otra a la otra, y me tiene que dar el valor de 6.18 kilo ohms, que es aproximado a 6.2 kilo ohms aproximadamente. La siguiente resistencia me tiene que dar 17.8 kilo ohms, y eso me da 17.8.6 kilo ohms, que es aproximado, o sea que está bien. La siguiente resistencia, que nos tiene que dar 2 kilo ohms, y exactamente nos da aproximado, da 1.9 kilo ohms. Entonces, lo que hacemos es, con ayuda de la protobar, instalamos nuestro circuito. Ya instalado el circuito, lo que podemos es empezar a hallar los valores, como son la resistencia total. La resistencia total equivale a la sumatoria de todas las resistencias. Entonces, acá la resistencia total, entonces sería, usted sumaría 6.2 kilo ohmios, que es la primera resistencia. Acá sería 17.8 y aproximados son 18 kilo ohmios, y 2 kilo ohmios de la tercera resistencia, y eso nos tiene que dar 26.2 kilo ohmios. Lo que hacemos es rectificarlo con el multímetro de extremo a extremo, y nos tiene que dar los 26.1 kilo ohms.
O sea, es aproximado, o sea que está bien. Ahora, utilizando la ley de Ohm, vamos a hallar la intensidad. ¿Qué dice la ley de Ohm? Que la intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia total. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos, acá tenemos nuestro circuito ya dibujado. El circuito dice que la fuente es de 5 voltios, la resistencia 1 es de 6.2 kiloohmios, la resistencia 2 es de 18 kiloohmios, la resistencia 3 es de 2 kiloohmios. Haciendo uso de estos valores podemos decir que entonces 5 voltios equivalen sobre 26.2 kiloohmios, que es la resistencia total que hallamos al principio. Esto da igual a 0.19 amperios. ¿Por qué da amperios? Porque la ley de Ohm dice que la intensidad da igual a amperios. Para hallar el voltaje total de cada una de las resistencias, entonces lo que tenemos que hacer es, con la ayuda de la intensidad de todo el circuito, podemos hallar el voltaje de cada resistencia. ¿Cómo? Entonces, el voltaje de la resistencia es igual a la intensidad por la resistencia. Esto vendría siendo 0.19 por 6,2 ohmios, que es la primera resistencia que nosotros tenemos. El resultado de eso nos da 1.1 voltios, igual que con la segunda resistencia, 0.19 por 18 kiloohmios igual a 3.4 voltios. La resistencia número 3 igual 0.19, esto es amperios, por 2 kiloohmios, entonces 0.3 voltios. Ahora, ¿cómo sabemos que esto está bien? Con la sumatoria de estos tres voltajes de la resistencia nos tiene que dar aproximado, nos tiene que dar 5 voltios, que es el voltaje que nosotros tenemos en la fuente. Entonces, haciendo uso del voltaje igual a la suma del voltaje 1, la suma del voltaje 2 y la suma del voltaje 3, nos tiene que dar como resultado 5. En este caso nos dio 4.8 voltios, es aproximado, o sea, está bien. Ahora, haciendo la ley de Kirchhoff, haciendo uso de la ley de Kirchhoff, que dice que con la suma o la resta de las corrientes nos tiene que dar 0. Entonces, se supone que aquí tenemos el 5 voltios. Entonces, 5 voltios que se supone que de menor intensidad a mayor intensidad se supone que se suman. Entonces pongo más 5 voltios. Entonces, como aquí tiene una subida de tensión y acá está menos, lo que tiene es que hace caída de tensión. Entonces se resta. Entonces se resta 1.1 voltios, que se supone que es el valor de la primera resistencia. Entonces, acá en la segunda resistencia lo que hay es una caída de tensión por el menos de esta parte. Entonces se vuelve a restar 3.4 voltios, que se supone que es el valor de la segunda resistencia. Lo mismo en la tercera resistencia, lo que hay es una caída de tensión. Entonces lo que hacemos es restar el voltaje de la resistencia número 3, y el voltaje de la resistencia número 3 es menos 0,3, y eso es igual a 0. Así comprobamos que este circuito está bien. Gamboa, y hoy vengo a hablar sobre un circuito en paralelo, en el cual lo montaremos en la protobar, como ya está ahí. Bien, para esto necesitaremos 3 resistencias y una pila alcalina. Para saber la sumatoria de cada resistencia se pueden utilizar la forma calculada, que es con los colores, la cual pues yo no tengo aquí, pero ya la hice. Que mi primera resistencia me dio 6,2 kiloohmios, la segunda 18 kiloohmios y la tercera 2 kiloohmios. Para hallar esa forma con el multímetro hay que ponerlo en ohmios, y se pone en kiloohmios, y hay que poner en el valor que es similar, que serían 20. Bien, para eso me tendría que dar la primera 6,2 o aproximado, que me da 6,13. La segunda es de 18, que me tendría que dar eso o aproximado, que me da 17.68. Y la última, que es de 2 kiloohmios, me tendría que dar 2, pero entonces me dio 1.93 porque es el aproximado, ya que tiene valor de error. Para ensamblar el circuito en paralelo es de esta manera.
Bien, ya que tenemos todas las resistencias montadas, hay que hallar la resistencia total, de la cual se utiliza la siguiente ecuación, que es 1 dividido 1 sobre todas las resistencias. De esa forma, y mi medio, la primera 0.16, la segunda 0.055 y la tercera 0.5, que es igual a 0.715 Siemens. Después de que este resultado es 1 dividido la sumatoria de todas, que es 0.715, que me dio igual a 1.39 kiloohmios, que esa sería la resistencia total. Para hallar esa resistencia total con el voltímetro, también es igual en kilos y se encuentra a través de tocar la primera resistencia. Ay, maricas. Con el voltímetro lo hacemos igual que con las resistencias de la sumatoria, que es 20, y se pone de esta manera, la cual me da 1.35. Ahora, para hallar la corriente la corriente total, se hace con la ley de Ohm, que dice que intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, la cual se va a necesitar el voltaje de la batería, que es de 9,5 voltios, y la resistencia total, que es de 1,39 kiloohmios. Eso dividido es igual a 6,8 miliamperios. Y para hallar la corriente total con el voltímetro, con el valor experimentado, se coloca en la pila el polo positivo y el polo negativo. Y hay que abrir el circuito, el cual vamos a abrir de esta forma. Y se ponen con el voltímetro, se ponen amperios, y en el cual serían el mío 20 miliamperios, el cual ahí ya me dio. Ahí ya tenemos el valor experimentado y el calculado. Bien, ahora para hallar la intensidad de cada rama, hay que desconectar nuevamente polo positivo y una parte de la resistencia, cual podríamos hacer así. De esta forma me tendría que dar la corriente de cada una. Me dio 1.46, que sí es aproximada a 1.53. Ya que la tengamos, se vuelve a interceptar esta y se saca la de la siguiente rama, que sería lo mismo, hacer lo mismo, sacarla y conectarla y sacarle una parte. La cual se aproxima porque es 0.50 y es de 0.52. Volvemos a conectar nuevamente la resistencia. Y por último se hace la de 2 kiloohmios, que es lo mismo, dejar una parte afuera y medirla.
la cual me dio 4.60, que es aproximado a 4.75. Y ahora, para saber que sí quedó bien, se utiliza la ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de la intensidad de cada resistencia menos la resistencia total es igual a cero, la cual sí da. Y así es un circuito en paralelo. Buen día a todos, mi nombre es Oscar Alejandro Ruiz. Voy a enseñarles cómo hacer un circuito mixto con 6 resistencias. Entonces, en el día de hoy vamos a hacer los cálculos y vamos a montarle la protoboard para que lo verifiquemos con este aparato que se llama un multímetro, conforme a los cálculos que hagamos acá. Entonces, vamos a hacer un circuito mixto. ¿Sí? Para ello necesitamos una fuente, una resistencia que vamos a llamar 1, otra resistencia que la vamos a llamar 2, otra que la vamos a llamar 3, resistencia 4, la 5 y la resistencia 6. Todo va conectado. Todo va conectado a su respectivo polo a tierra. Entonces tenemos la positiva y tenemos la negativa. ¿La fuente de cuánto es? Tenemos la fuente, resistencia 1, la resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5, resistencia 6. Como ya vimos en los anteriores videos, lo podemos hacer con el código de colores, ¿sí? Pero esta vez lo vamos a hacer con el multímetro para agilizar el proceso. Entonces, ¿cómo se utiliza el multímetro para mirar las resistencias? Ubicamos en la escala de ohmios y escogemos una escala alta, la más alta, para poder empezar a revisarlas. Vemos nuestra primera resistencia, la medimos, a ver qué tal. Como podemos observar, es de una denominación menor, entonces podemos bajar la escala. A ver, ¿cuánto nos da esta? Dice que es de 32.8 kilo ohmios, puesto que tengo nuestra escala en 200K, o sea 200 kilo ohmios. Entonces es de 32.8 kilo ohmios. La resistencia 1 es de 32.8 kilo. Nuestra resistencia 2 dice 1.8 kilo ohmios. Vamos a bajar la escala para que nos dé decimales de aproximación. Tenemos 1.89, 1.90, dejémoslo en 1.90 kilo ohmios. Nuestra resistencia 2. Nuestra resistencia 3 tiene un valor de 6.11, dejémoslo en 6.10 kilo ohmios. Nuestra resistencia 4 tiene un valor de 'no está variando mucho'.
4.58 kiloohmios. Nuestra resistencia 5 tiene un valor de 15.02 kiloohmios. Y nuestra resistencia 6, que tiene un valor de 17.69 kiloohmios. 17,69 kiloohmios. Ok. Vamos a mirar cuánto tiene nuestra fuente, en este caso una batería. Dice que es de 9 voltios, pero vamos a chequearla con el multímetro en la escala de voltios. Como dice que tiene 9 voltios, vamos a escoger una escala un poco más alta de los 9 voltios, que es de 20. Y verificamos. Positivo, negativo, negativo. En este caso, el positivo va a ser el rojo, el negativo va a ser el negro. Y los valores que nos indique, los símbolos que nos indique la batería. Entonces, positivo a este lado y negativo al otro. Esto va a tener 5.91 voltios. Ok. Ubiquemos nuestras resistencias en la protoboard de tal manera que simule la gráfica que tenemos acá. Vamos a apoyar estas piezas. Nuestra resistencia número 1, colocamos nuestra resistencia número 2, nuestra resistencia número 3, la resistencia número 4, la número 5,
y nuestra resistencia número 6. Correcto. Podemos observar que es un circuito mixto debido a que estas tres resistencias forman un circuito en serie y estas tres resistencias forman un circuito en paralelo. ¿Ok? Vamos a calcularlo y después lo probaremos con el multímetro en la protobora. ¿Qué vamos a calcular? Lo que es resistencia total, lo que es intensidad total, voltaje total y todos sus derivados. Para ello vamos a hacer una tablita acá que nos facilita. Vamos a realizar la tabla para obtención de los datos. Entonces, tendremos voltaje total, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4, voltaje 5 y voltaje 6. Tendremos corriente total, corriente 1, corriente 2, corriente 3, corriente 4, corriente 5, corriente 6. Tendremos resistencia total, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5 y resistencia 6. Y vamos a hallar la potencia total, la potencia 1, la potencia 2, potencia 3, potencia 4, potencia 5 y potencia 6. ¿Bien? ¿Qué datos conocidos tenemos hasta el momento? Voltaje total, que es la misma fuente del circuito, que serían 5.91 voltios. Tendremos los valores de las resistencias, que ya los tomamos. La resistencia 1, que sería igual a 32,8 kiloohmios. La resistencia 2, que sería igual a 1,90 kiloohmios. La resistencia 3, que sería igual a 6,10 kiloohmios. Y la resistencia 4, que sería igual a 4,58 kiloohmios. Resistencia 5, que sería igual a 15,02 kiloohmios. Y por último la resistencia 6, que sería igual a 17,69 kiloohmios. Lo primero que vamos a hacer es hallar nuestra resistencia total. Para ello vamos a desglosar nuestro circuito hasta la menor expresión y después nos vamos a devolver hasta localizar, hasta lograr obtener todos nuestros datos correctamente. Empezamos. Tenemos que observar cómo está nuestro circuito, de atrás hacia adelante. Podemos observar que la resistencia 5 con la resistencia 6 solo hay en el nodo de conexión dos líneas. Por tanto, es un circuito en serie. ¿Cómo se suman los circuitos en serie? Común y corriente. R5 más R6. Eso lo vamos a llamar, nos va a dar una resistencia y la vamos a llamar resistencia A. Reemplazamos nuestros valores. Resistencia 5, que es igual a 15,02 kiloohmios. Resistencia 6 más la resistencia 6, que es igual a 17,69 kiloohmios, nos va a dar la resistencia A. Vamos a utilizar la calculadora para agilizar nuestros procesos de cálculo. 15.02 más 17.69 nos da igual a 32,71 kiloohmios. Esto va a ser igual a la resistencia A. Nuestro circuito equivalente para esta sección va a quedar así. Nuestra batería, resistencia 1, la resistencia 2,
la resistencia 3, resistencia 4 y la resistencia denominada A. Que va a ser igual a 32,71 kilo ohmios. Nuestra fuente que es de 5,91 voltios. Esto por la Tierra. Ok, seguimos analizando nuestro circuito equivalente. Podemos observar que nuestro paso a seguir es desarrollar la sumatoria entre la resistencia 4 y la resistencia A. Para ello lo vamos a hacer de una forma diferente, ya que en la resistencia 4 podemos observar que tiene 3 puntos de conexión en un nodo. ¿Cómo se daría? La resistencia 4 sería multiplicada con la resistencia A y dividida en la sumatoria de esas dos mismas. Nos va a dar una resistencia que la vamos a llamar B. Reemplazamos nuestros valores. R4 que es igual a 4,58 kilo ohmios multiplicado por la resistencia A, que es 32,71 kilo ohmios. Igualmente para la sumatoria. 4,58 kilo ohmios más 32,71 kilo ohmios. Esto va a ser igual a la resistencia B. Solucionamos 4,58 multiplicado por 32,71, 149,812 por aproximación kilo ohmios, divide en la sumatoria de estos dos, va a dar 37,29 kilo ohmios para la resistencia B. ¿Y cómo va a ser ese circuito equivalente? Va a ser igual. Esta batería una resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3 y nuestra resistencia denominada B. ¿A qué es igual la resistencia B? Realicemos la operación. 149,812 dividido en 37,29, 4,017 kilo ohmios. Continuamos por acá. Nuestro paso a seguir es analizar el circuito equivalente. Podemos observar que otra vez nos quedó un circuito en serie, ya que solamente hay dos conexiones en este nodo. ¿Cómo hacemos? Igual que como les enseñé aquí en el R5 más R6. En este caso vamos a hacer R3 más RB, de la forma normal. R3 más RB. Y nos va a dar un resultado que lo va a denominar RC. Reemplazamos nuestros valores. ¿A qué es igual a R3? R3 es igual a 6,10 kilo ohmios. ¿A qué va a ser igual? Más a RB, que a qué va a ser igual RB, al valor que nos dio acá, 4,017 kilo ohmios. Esto va a ser igual a 6,10 más, podemos, más 4,017.
nos va a dar como resultado 10,117 kilo ohmios. ¿Cómo va a ser nuestro circuito equivalente para esto? Sería mi resistencia 1, mi resistencia 2 y mi resistencia C. Que es igual a 10,117 kilo. Analizamos nuestro circuito y nos damos cuenta que otra vez quedamos con respecto a la resistencia 2 en paralelo debido a las tres conexiones que tiene este nodo. ¿Cómo lo solucionamos? Como anteriormente mencionamos, R2 multiplicado por RC dividido en la sumatoria de ellas dos, R2 más RC. Nos va a dar un resultado que lo va a denominar RD. ¿Okay? Reemplazamos los valores. R2 a qué es igual. R2 es igual a 1,90 kilo ohmios. Multiplicado por RC, que a qué es igual a RC, 10,117 kilo ohmios. Dividido en la sumatoria de ellas dos, 1,90 kilo ohmios más 10,117 kilo ohmios. Solucionamos 1,90 multiplicado por 10,117, 19,222 kilo ohmios. Y la sumatoria 12,017 kilo ohmios. ¿A qué es igual? 19,222 dividido en 12,017, 599 kilo ohmios. ¿Cómo quedará nuestra resistencia equivalente para este resultado? Esta batería, la resistencia 1 y nuestra resistencia denominada C, perdón, D, que nos falta el polo a tierra, polo a tierra. Por último, ¿qué hacemos? Hallar la resistencia total. Observar nuestro circuito y nos damos cuenta que tenemos un circuito en serie por último. ¿Cómo lo solucionamos? Resistencia 1 más resistencia D. ¿A qué va a ser igual eso? A la resistencia total. ¿Cuánto es la resistencia 1? 32,8 kilo ohmios. Más, ¿cuánto va a ser nuestra resistencia D? 1,599 kilo ohmios. Va a ser igual a 32,8 más 1,599. 34,399 kilo ohmios. Eso va a ser nuestra resistencia total. Podemos reemplazarlo aquí en este cuadro de valores. Resistencia total igual a 34,399 kilo ohmios. Correcto. Una vez realizado esto, ¿qué podemos hacer? Formular nuestro circuito equivalente para esta solución. Tenemos nuestra batería y nuestra resistencia total. Esto es igual a 34,399 kilo ohmios. Ok,
con nuestra fuente de voltaje, que es igual a 5,91 voltios. Ok. ¿Qué podemos hallar teniendo esto? Según la ley de Ohm de voltajes y corrientes y resistencias, podemos ubicar la fórmula en que la corriente es igual, en este caso la corriente total, es igual a la fuente o el voltaje total dividido en nuestra resistencia total. Reemplazamos nuestros valores, eso daría corriente total igual a la fuente, que es 5,91 voltios, dividido en la resistencia total, que son 34,39 kilo ohmios. Realizamos y ejecutamos la operación, a ver cuánto nos da. 5,91 dividido en 34,399 da 0,172 aproximadamente microamperios. La conversión de voltios dividido en kilo ohmios nos va a dar en microamperios. Correcto. Esto va a ser nuestra corriente total. Reemplacémosla de una vez en nuestro cuadro de valores. La corriente total igual a 0,172. Correcto. Ahora, corregimos. Corriente total es igual a la fuente de voltaje sobre la resistencia total, que reemplazamos, y a su vez la fuente de voltaje es igual a 5,91 voltios dividido en la resistencia total, que nos dio 34,399 kilo ohmios. La corriente total es igual a 0,172 voltios sobre kilo ohmios, daría miliamperios. 0,172 miliamperios. Colocamos en nuestra tabla. La corriente total es igual a 0,172 miliamperios. ¿Correcto? Ahora, ¿qué más podemos hallar? Saquemos nuestro circuito equivalente para eso. Tenemos una resistencia 1 y una resistencia D. Correcto. Sabemos que, como es un circuito en serie, la intensidad va a ser la misma. Entonces, podemos decir que podemos hallar en este circuito el voltaje 1 teniendo la corriente que pasa por acá y la resistencia que está aquí. Entonces podemos decir que el voltaje 1, según la ley de Ohm, es igual a la corriente que pasa por 1 multiplicado por la resistencia 1. Voltaje 1 es igual a corriente que pasa por 1 es igual a 0,172, que es la misma corriente total, miliamperios, multiplicado por la resistencia 1. ¿La resistencia 1 de cuánto es? 32,8 kilo ohmios. El voltaje 1 va a ser igual a 0,172 multiplicado por 32,8. Esto me va a dar en voltios 5,642 por aproximación voltios. ¿Correcto? Y de paso le sacamos el voltaje a RD. ¿Cómo se saca el voltaje RD? Tenemos
la fuente de voltaje menos el voltaje 1 igual al voltaje D. Reemplazamos y esto va a ser igual a la fuente de voltaje, que es 5,91 voltios, menos el voltaje 1, que es 5,642 voltios. Va a ser igual a 5,91 menos 5,642. 5,91 menos 5,642. Eso va a ser igual a 0,268 voltios. Eso es lo que pasa. Este es el voltaje que pasa por voltaje D. ¿Correcto? Se hace la hoja número 3. Podemos decir, para afirmar que el voltaje 1 y el voltaje D nos quedó bien, podemos decir que la fuente de voltaje menos el voltaje 1 menos el voltaje en D es igual a 0. Esta es la ley de Kirchhoff en voltajes. Entonces reemplazamos la fuente que es igual a 5,91 voltios menos el voltaje 1 que es igual a voltaje 1 es igual a 5,642 voltios menos el voltaje en D, que nos dio 0,268 voltios. Eso tiene que ser igual a 0. Vamos a ver. 5,91 menos 5,642 menos, igual menos 0,268. Eso es igual a 0. 0. ¿Correcto? Entonces podemos afirmar que lo que llevamos hasta el momento está bien hecho. Podemos colocar en nuestra tabla de voltajes, voltaje 1, que ya lo tenemos, 5,642 voltios. ¿Listo? Continuamos. Nuestro circuito equivalente siguiente será la fuente de voltaje, una resistencia 1, una resistencia número 2 y una resistencia que la denominamos C. Resistencia 2, resistencia 1, ¿correcto? Entonces podemos decir que nuestra resistencia 2 tiene un voltaje en 2, igual al que nos dio en el voltaje D. Voltaje D. ¿Cuánto nos dio en el voltaje D? 0,268 voltios. Con este valor y teniendo el valor de la resistencia 2, podemos hallar la corriente que pasa por la rama número 2. ¿Cómo la hallamos? Según nuestra ley de Ohm, que dice que la corriente, en este caso 2, es igual al voltaje en 2 dividido en la resistencia 2. Corriente 2 va a ser igual a voltaje 2, que es 0,268 voltios, dividido en la resistencia 2, que ¿cuánto es? Resistencia 2, busquemos en nuestra tabla, 1,90 kilo
ohmios. Ok, realizamos la operación. Corriente 2 va a ser igual a 0,268 dividido en 1.90. Esta operación nos va a dar en voltios, 0,141 voltios. ¿Listo? Podemos decir que ya tenemos nuestro voltaje 2 y nuestra corriente 2. Podemos observar el circuito y nos damos cuenta que la resistencia C está en paralelo con la resistencia 2. Por lo tanto, los voltajes se mantienen, serán los mismos. Entonces, el voltaje en 2 va a ser igual que el voltaje en C. O sea que el voltaje C va a ser igual a 0,268 voltios. ¿Correcto? Podemos colocar ya en nuestra tabla de datos la corriente 2 y el voltaje 2. 0,268 voltios en el voltaje 2 y nuestra corriente 2 es 0,141 miliamperios. Aquí corregimos, coloqué voltios, pero eran miliamperios. Borramos. Colocamos miliamperios. ¿Sí? La corriente se expresa en miliamperios o en amperios o en microamperios o en kiloamperios o en megaamperios. En este caso tenemos voltios sobre kiloohmios, nos va a dar miliamperios. Correcto. Decimos acá que la corriente 1 era igual a la corriente total, entonces colocamos 0,172 miliamperios también. Correcto. Teniendo el voltaje en C, podemos hallar la corriente en C, porque también tenemos un dato conocido que es la resistencia en C. Entonces, por la ley de Ohm, decimos que la corriente en C es igual al voltaje en C dividido en resistencia C. La corriente en C va a ser igual al voltaje en C, que es 0,268 voltios, dividido en la resistencia C, que va a ser igual a 10,117 kiloohmios. ¿Sí? Corriente C va a ser igual a 268 dividido en 10,117. Corriente en C va a ser igual a 0,0265 miliamperios. El circuito para esto va a ser fuente de voltaje, una resistencia 1, resistencia 2, una resistencia 3, que desglosando la resistencia C me va a quedar la resistencia 3, y una resistencia B. Si nos damos cuenta, la resistencia 3 con respecto a B nos está quedando en serie. Ese circuito está quedando en serie ya que solamente hay dos conexiones en este nodo. Por lo tanto, podemos decir que la corriente que pasa por 3 y que pasa por B es la misma que pasa por C. Corriente en 3 es igual a corriente en C. Y eso es igual a 0,0265. Ok. ¿Qué datos conocidos tenemos acá? En la resistencia 3 tenemos la resistencia y tenemos la corriente. Podemos hallar el voltaje por la ley de Ohm.
el voltaje 3 va a ser igual a la corriente 3 multiplicado por la resistencia 3. Y el voltaje 3 es igual a 0,0265 miliamperios multiplicado por una resistencia 3 que la podemos ver en la tabla. Resistencia 3 es 6,10 kiloohmios. 6,10 kiloohmios. Voltaje 3 va a ser igual a 0,0265 multiplicado por 6,10, 0,161 voltios. Ahora podemos sacar el voltaje acumulado en la resistencia B. ¿Cómo lo sacamos? Como ya hemos visto antes, escogemos el valor de la fuente según la ley de voltajes de Kirchhoff. Dice que la fuente menos el voltaje 1 menos el voltaje 3 es igual al voltaje en B. Reemplazamos los valores. La fuente es igual a ¿cuánto? 5,91 voltios. Menos el voltaje 1, que es igual a ¿cuánto? Según la tabla, voltaje 1 es igual a 5,642 voltios. Esto va a ser igual al voltaje en B. Perdón. Menos el voltaje 3, que me hizo falta, que es 0,161 voltios. Esto es igual al voltaje en B. Ahora sí. Va a quedar 5,91 menos 5,642 menos, bueno, igual, menos 0,161. Va a quedar el voltaje en B, va a ser igual a 0,17. ¿Sí? Nuestro circuito equivalente para esto será la fuente de voltaje, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, y una resistencia B. Aquí, ¿qué podemos hacer? Ya podemos colocar en nuestra tabla de valores el voltaje en 3, 0,161 voltios. Podemos colocar nuestra corriente en 3, que es igual a 0,0265 miliamperios. Y ya vamos a ver el resto. Teniendo este circuito, podemos decir que el voltaje 4 es igual al voltaje B, que es 0,17 voltios.
sacamos el valor de la corriente 4, que es igual al voltaje 4 dividido en la resistencia 4. La corriente 4 va a ser igual al voltaje 4, que dijimos que era 0,17 voltios, dividido en una resistencia 4, que ya vamos a ver cuánto es, 4,58 kiloohmios. Ese resultado nos va a dar 0,17 dividido en 4,58, 0,0223 miliamperios. Ahora, el voltaje en A va a ser igual a la fuente menos el voltaje 1 menos el voltaje 2, voltaje 3. Esto va a ser igual a la fuente, que es 5,91 voltios, menos el voltaje 1, que es 5,642 voltios, menos el voltaje 3, que es 0,16 voltios. Volvimos a repetir lo mismo, pero ya sabemos entonces que el voltaje B es el mismo que el voltaje 4 y el mismo que el voltaje en A, porque estas dos resistencias están paralelas, entonces el voltaje se mantiene el mismo. Esto nos tiene que dar 5,91 menos 5,642 menos 0,165, 161, 0,17, lo mismo. Dijimos que el valor del voltaje A es igual a 0,17. Entonces, ahora sacamos la corriente en A. La corriente en A es igual, según la ley de Ohm, al voltaje A dividido en la resistencia A. La corriente A va a ser igual al voltaje A, que son 0,17 voltios, dividido en la resistencia A. La resistencia A es igual a 32,71 kiloohmios. Entonces la corriente en A va a ser igual 0,17 dividido en 32,71. Vamos a tener un valor de 0,00327 miliamperios. ¿Por qué 0,003? Si se dan cuenta, hicimos la operación común y corriente como la habíamos hecho antes, para que nos diera en miliamperios, dividiendo voltaje sobre kiloohmios, y nos dio, en esta parte nos dio elevado 10 a la menos 3. Eso quiere decir que nos corremos 3 decimales hacia la izquierda. Por lo tanto quedó 0,00327 miliamperios. El circuito equivalente para eso será el voltaje de la fuente, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4, la resistencia 5 y 6, que hacía parte de la resistencia A. Ahora, ¿qué necesitamos de acá? Sacar los datos de la resistencia 5 y la resistencia 6. Teniendo en cuenta de que ahora se nos convirtió en una serie. Por lo tanto, mantendrá la corriente que llevaba en la resistencia A,
para las dos resistencias, la 5 y la 6. Entonces decimos que la corriente 5 es igual, según la ley de Ohm, tenemos el dato conocido del voltaje 5. No lo tenemos, pero tenemos conocido el de la corriente 5. Entonces, por lo tanto, podemos hacer la conversión para que esto sea igual a la corriente 5 multiplicado por la resistencia 5 para poder hallar nuestro voltaje 5. Entonces el voltaje 5 es igual a la corriente 5, que equivale a la corriente en A, 0,00327 A miliamperios. 0,00327 miliamperios multiplicado por una resistencia 5 que es 15,02 kiloohmios. El voltaje 5 va a ser igual 0.00327 multiplicado por 15.02, se nos va a dar un voltaje de 0,049 miliamperios, perdón, voltios. Estamos calculando voltaje. Okay. Ahora hacemos la misma operación con la resistencia 6. Decimos que el voltaje en 6 es igual a la corriente 6 multiplicada por la resistencia 6, y el voltaje 6 va a ser igual, reemplazamos los valores de la corriente, que es igual al de la corriente A, 0,00327 miliamperios multiplicado por la resistencia 6, que es 17,69 kiloohmios. El voltaje en 6 va a ser igual a 0.00327 multiplicado por 17.69. Esto nos da 0,057, coloquemos 0,58 por aproximación voltios. Ok, ya tenemos nuestro voltaje y nuestra corriente de 6 y 5. Vamos a reemplazarlo en nuestra tabla. Le decimos que el voltaje 5 aquí es igual a 0,049 voltios. Nuestro voltaje 6 es igual a 0,058 voltios. Nuestra corriente en 5, ¿cuánto es? 0,00327 miliamperios. Nuestra corriente 6 va a ser 0,00327 miliamperios. Ok, nos haría falta solamente la potencia. Pero vamos a verificar que lo que acabamos de hacer está bien hecho por las leyes de Kirchhoff. Empecemos por la ley de voltaje de Kirchhoff, que dice que el voltaje de la fuente menos el voltaje 1 menos el voltaje 2, perdón, en este caso el voltaje 3, que sería la que va en serie, para sacar los voltajes de las series, menos el voltaje 5 menos el voltaje 6. Eso tiene que darnos 0. Reemplazamos. Voltaje de la fuente, ¿a cuánto es equivalente? 5,91 voltios. Menos el voltaje 1, ¿a cuánto equivale? 5,642 voltios. Menos el voltaje 3, que equivale a 0,161 voltios. Menos el voltaje 5,
que es 0,049 voltios. Vemos que menos 0,049 voltios, que equivale a el valor del voltaje en 5, menos el voltaje en 6, que es igual a 0,058 voltios. Eso es igual a, hagamos la operación, 5,91 menos 5,642 menos 0,161 menos 0,049 menos 0,058, y eso nos da 0. Eso quiere decir que los voltajes de las series quedaron bien calculados. Ahora, ¿cómo hacemos para verificar las corrientes de los circuitos en paralelo? Y decimos que la suma de las corrientes que entran son igual a la sumatoria de las corrientes que salen, según la ley de corrientes de Kirchhoff. Por lo tanto, decimos que la corriente R2 más la corriente R4 más la corriente R5, R6, cambiémoslo por la corriente 2, corriente 4, más corriente 6 es igual a la corriente total. Eso quiere decir que, ¿cuánto nos dio la corriente total? 0,172 miliamperios. Corriente total que es igual a 0,172 miliamperios. Entonces decimos que la corriente 2 es igual a 0,141 miliamperios. Más la corriente 4 que es igual a 0,0233 miliamperios. Y a la corriente 6 que es igual a 0,00327 miliamperios. Eso es igual a 0,141 más 0,0233 más 0,00327, y eso tiene que dar 0,167, que está muy cerca a lo que es 0,172, el cálculo inicial. ¿Okay? Ahora podemos proseguir a sacar las potencias de cada uno de nuestro circuito, de nuestra resistencia. Entonces iniciamos a sacar la fórmula de potencia, en este caso potencia total, que es igual al voltaje total multiplicado por la corriente total. Potencia total es igual. Recordemos que esto siempre nos va a dar en watts. O por lo menos esa es la unidad principal de medida. Voltaje total a que es igual 5,91 voltios multiplicado por la corriente total que es 0,172 miliamperios. Esto es igual a 5,91 voltios multiplicado por
Eso nos tiene que dar 1,01 miliwatts. 0,16 miliwatts. ¿Sí? Ahora vamos a hacer la operación. 5,91 multiplicado por 0,172 nos da 1,016 miliwatts. La multiplicación de voltios con miliamperios nos da miliwatts. Ok. Ahora la potencia en 1. ¿Cuánto será la potencia en 1? Pues el voltaje en 1 multiplicado por la corriente 1. La potencia 1 es igual al voltaje 1, que es 5,642 voltios multiplicado por la corriente 1, que es 0,172 miliamperios. 0,172 miliamperios. Potencia 1 va a ser igual a 5,642 multiplicado por 0,172 se nos da 0,970 miliwatts. La potencia en 2 va a ser igual al voltaje 2 multiplicado por la corriente 2. Potencia 2 es igual a voltaje 2, que es 0,268 voltios multiplicado 0,141 miliamperios. Es igual 0,268 multiplicado por 0,141 se da 0,0377 miliwatts. Potencia 3 es igual a voltaje 3 por corriente 3. Potencia 3 es igual a voltaje 3, que es 0,161 por la corriente 3, 0,0265 miliamperios. De 3 es igual 0,161 multiplicado por 0,0202 se nos da 0,004226 miliwatts. Potencia 4 es igual a el voltaje 4, que es 0,17 voltios multiplicado por la corriente 2, que es y 4, 0,0233 0,0233 miliamperios. Potencia en 4 será 0,17 multiplicado por 0,02
33. 0, eso nos da igual a 0,00249 miliwatts de 5 delta de 5 0,049 multiplicado por la corriente 5, que es igual a 0.00327 miliamperios. Potencia 5 es igual a 0.049 multiplicado por 0.00327. Eso nos daría 0,00016. Eso es miliwatts. Y P6 será igual a 0,058 multiplicado por 0.00327. Esto será igual, potencia en 6 será igual 0,058 multiplicado por 0,00327. Es igual a 0,000189 miliwatts. Y por eso así damos por terminadas las operaciones de potencia. Vamos a reemplazar ahora en nuestras tablas potencia total, que fue igual a 1,016 miliwatts, potencia 1 que fue 0,970 miliwatts, potencia 2 que es igual a 0,0377 miliwatts, potencia 3 que será igual a 0,0042 miliwatts, potencia 4 0,00249 miliwatts, 0,000 y aquí último 0,16 microwatts. Ok. Ahora podemos empezar a realizar las respectivas mediciones con nuestra tabla. Sobre la protoboard. Listo, una vez realizado nuestros cálculos en papel, vamos a pasar a comprobarlo en la protoboard con el multímetro. ¿De qué manera? Vamos a hallar la resistencia total, puesto que ya hallamos resistencia por resistencia al iniciar nuestros cálculos. ¿Qué tenemos en la resistencia total? Un valor de 34,399 kiloohmios. Para que podamos trabajar bien con el multímetro, vamos a localizar una escala un poco más alta a ese valor. Tenemos en nuestro multímetro una escala de 20 kiloohmios.
pero como es 34 kiloohmios, vamos a escoger una más alta que es 200 kiloohmios. ¿Cómo lo vamos a localizar? Colocando nuestro positivo en la entrada del circuito y nuestro negativo en la salida del circuito. Teniendo en cuenta que estas mediciones se hacen en frío. ¿Qué quiere decir en frío? Sin conectar la fuente de voltaje. Nos dará un resultado de 34,5 kiloohmios. Puesto que el resultado fue de 34,399 kiloohmios o 34,40 kiloohmios, podemos decir que está bien, ya que no utilizamos todos los decimales de aproximación. Puede haber ese pequeño error en los cálculos, pero está bien, puesto que es muy mínimo el error. Bueno, ya tenemos aquí nuestro protoboard puenteada y con el sistema del circuito mixto, como lo habíamos dejado en un principio después de haber hecho los respectivos cálculos y toma de muestras de información de las resistencias para el ohmiaje individualmente. Entonces, ustedes ya pudieron haber observado en el primer video que se hizo de cómo se utiliza la protoboard, qué funciones tiene y cómo opera internamente. Voy a conectar mi fuente de voltaje, pero antes probémosla para saber cuánto tiene con el multímetro. En un principio la habíamos probado y nos había dado que el voltaje era de 5,91 voltios. Pues vamos a corroborar esa información. Utilizamos una escala mayor a la de la fuente, damos que era de 9 voltios, la lectura nos había dado que era de 5,91 voltios, pues vamos a colocar una escala más alta, sería la de 20 voltios. La anterior es de 2 voltios, entonces vamos a escoger la de 20 voltios para medir. Colocamos el positivo en el positivo, el negativo en el negativo. Y esto nos va a dar una lectura de 6,39 voltios. Está un poco más alta, pero para el ejercicio didáctico que vamos a hacer es muy funcional. De acuerdo, entonces conectemos nuestra batería, positivo al positivo y negativo al negativo. Mi positivo va a ser acá, mi negativo va a ser acá. Listo, vamos a probar que verificando en nuestro circuito el voltaje que está pasando a través de las resistencias. Colocando nuestro positivo en el inicio de nuestro circuito, nuestro negativo en el final de nuestro circuito. Vamos a observar que tenemos un voltaje de 6,2728 voltios, que era lo que nos había mostrado inicialmente en la batería. Entonces quiere decir que sí está recorriendo todo el circuito de voltaje. Bueno, vamos a probar el voltaje en nuestra primera resistencia de esta manera. Nos da que tenemos una lectura de 5,94, 5,93 voltios en la resistencia número 1. Podemos observar que nuestros cálculos nos había dado un voltaje de 5,642 voltios en el voltaje número 1. Está un poco diferente, pero es porque el voltaje de la fuente está más alto del que habíamos tomado inicialmente para los cálculos. Vamos a tomar la resistencia 2, que de pronto con una de menor denominación. La resistencia 2 sería esta, según nuestro circuito. Y eso da 0,28 voltios. 28 voltios respecto a la resistencia del voltaje número 2 que habíamos tomado en los cálculos, nos dio 0,268, eso quiere decir que está bien. En la tercera
resistencia, tomamos una lectura de 0,16. Nuestro voltaje en 3 es 0,161. Está bien. En la resistencia número 4 tenemos un voltaje de 0,10. Según el voltaje 4 que tenemos en cálculos, nos dio 0,17. Está bien. En nuestra resistencia número 5 tenemos 0,004. Podemos bajarlo a una escala menor para poderlo tomar con más decimales. 0.051. 0.51. En la escala de 20, 0,04. Según nuestros cálculos, nos daba 0,049. Está bien. En nuestra última resistencia, tomamos una lectura de 0,05. En una escala menor nos da 0,06. Ok, volvemos a nuestra escala original. En nuestra lectura nos ha dado 0,058. Nos está dando muy bien. Continuamos con la toma de datos con nuestro multímetro de la corriente que pasa por un circuito mixto que tenemos implementado en nuestro protoboard con 6 resistencias. Para ello, vamos a interrumpir nuestro circuito para poder tomar la corriente que pasa o intensidad de corriente. Conectamos nuestra batería. Escogemos una escala de nuestro multímetro que se adecue a nuestra necesidad de la toma o medición de la corriente. En la corriente total, según los cálculos, de 0,172 miliamperios. Vamos a escoger una escala más alta. Voy a hacer la de 2 miliamperios. Vamos a revisar. Escogamos una escala más alta. Vamos a la de 200 miliamperios. A ver. Podemos escoger una escala más bajita, como la de 20. 0,17. Si queremos podemos coger una escala más pequeña a ver cuánto nos da. 0,179. ¿Lo observan? 0,179. Según nuestros cálculos, la corriente total o la inicial es 0,172. Estamos en lo correcto. Desconectamos nuestra batería y volvemos a conectar nuestro circuito. Pasaremos a revisar la corriente o intensidad de corriente que está pasando por la resistencia número 2. Desconectamos nuestra fuente. Desconectamos por donde ingresa la corriente de la resistencia 2. Y revisamos la salida de la resistencia 1 y la entrada de la resistencia 2. Conectamos nuestra fuente y nos va a dar 0,15.
Según nuestros datos, en la corriente 2 está dando 0.141. Uy, 0.149. Bueno, nos está sirviendo. Desconectamos nuestra batería. Conectamos otra vez nuestra resistencia 2. Y desconectamos por donde ingresa la corriente de la resistencia 3 para revisarla. Conectamos nuestra fuente, revisamos. 0.026 miliamperios. 0.026 miliamperios según el cálculo que hicimos de la corriente 3. Volvemos a desconectar nuestra fuente para no ocasionar un corto y conectamos nuestra resistencia de nuevo. Desconectamos la resistencia número 4 para verificar la intensidad que pasa por ahí. Conectamos nuestra batería y revisamos. Tenemos 0.26 miliamperios. Vemos la corriente que pasa por 4 de 0.023 miliamperios. Sí, nos podría estar sirviendo. Está coincidiendo los datos, 0.25. Están coincidiendo los datos de la corriente calculada con la que estamos tomando en campo. El campo de acción. Vamos a desconectar nuestra batería. Conectamos nuestra resistencia. Desconectamos nuestra resistencia 5. Conectamos nuestra batería. Revisamos la corriente. Damos cuenta que está midiendo 0.002.003. Según la toma de cálculos nos dio 0.00327. Podemos aproximar un poco más la escala. Microamperios, 200 microamperios. Revisémosla a ver. Está dando 3.3 microamperios. Si lo pasamos a miliamperios, pues nos da 0.0033, que es similar al dato calculado en 5. ¿Listo? Desconectamos nuestra fuente de voltaje. Conectamos otra vez nuestra resistencia. Y verificamos la resistencia 6 para calcularla. Okay. Conectamos nuestra fuente de voltaje. Revisamos. 3.2 microamperios. Recuerden que tenemos la escala de 200 microamperios. Nos va a dar la lectura de microamperios. Entonces, 2, 3.2 microamperios, que si lo pasamos a la escala de miliamperios nos daría 0.003 microamperios. Según los datos calculados, la corriente 6 nos está dando 0.00327 microamperios, perdón, miliamperios. Estamos correctos. Si pasamos a la escala de miliamperios y revisamos, nos dan
0,002. Estamos bien. Desconectamos nuestra fuente, volvemos a conectar el circuito. Revisamos la corriente que está saliendo por nuestro circuito. Conectamos el positivo y revisamos. Nos tiene que dar 0.172. Colocamos una escala que nos sirva. Está en 2 miliamperios. Colocémosla en 20 miliamperios. No muestra nada. Ya conectamos. Ahora sí, 0.17. Hacemos una escala de 2 miliamperios. 0.179 miliamperios. Según nuestra corriente total, es 0,172 miliamperios. ¿Estamos bien? Podemos dar por terminado y decir que los cálculos están dando en concordancia con la toma de muestras en campo de acción. Muchas gracias.